Buenas, buenas, bienvenidos a Biomecánica con Will Power, una edición especial nuevamente. En esta oportunidad tengo a un gran invitado, gran colega, André Albuquerque, desde Brasil, profesor de educación física, especialista, tiene una maestría también en biomecánica y estoy demasiado contento porque, bueno, hemos tratado de hacer esta grabación y ahora André tiene la disponibilidad. Entonces, André, toda Venezuela te está escuchando, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están me oyendo en este momento. Voy a intentar hablar mi mejor español que de todos Tranquilo. los tiempos. Entonces, eh, muchas gracias. Para mí un gusto estar acá hablando con otras personas de otros países. Ya ministré algunos cursos en Lima, en Asunción, En en Uruguay Paraguay. también, sí, en Paraguay Ajá, también. ok. Y quiero muy pronto estar ahí en Venezuela también. Amén. Así que vas a estar, yo estoy contento porque normalmente hay gente que se queda como con el mismo conocimiento del mismo país y Brasil se identifica por una gran capacidad de buena educación a nivel de profesor de educación física y demás. Así que yo contentísimo. Andrés, vamos a ir directamente al grano, ¿te parece? La gente va a querer, vamos a hablar de mitos de lo que es la biomecánica, ¿no? Andrés se dedica también a dar cursos de biomecánica en Brasil. Andrés, cuéntame para ti qué es la biomecánica, qué es tan importante la biomecánica en el mundo de la actividad física y en el mundo también del deporte como tal. Sí, perfecto. En el mundo del deporte, hablemos de una biomecánica muy precisa, como intentando mirar algunas cosas que van a dejar el movimiento más preciso, con más calidad, por ejemplo, ¿no es? Pero acá en Brasil, en mis cursos, no hablo mucho sobre este tema específicamente, pero cuando hablo sobre biomecánica, y la biomecánica entonces es el estudio de las leyes de la física, de la mecánica aplicadas al cuerpo humano, a la vida, es como bio de vida, pero y mecánica de las leyes mecánicas y físicas, pero entonces la aplicación de estas leyes mecánicas, físicas, como hablé ahora, en el cuerpo. Y cuando hablo un poquito de biomecánica en los cursos, acá en Brasil, como hablé, en los cursos online también, Okay. hablo mucho de la aplicación de la biomecánica aplicada a la salud. Creo Okay. que las personas, así como los deportistas también, necesitan de mucha salud para sus deportes o simplemente para vivir una vida buena, una vida sin dolores. Entonces hablo mucho específicamente sobre este tema, sobre la biomecánica también como un medio de estudiar los ejercicios para eh, para Mejorar. proporcionar, Ajá. para proporcionar más salud a las articulaciones Okay. principalmente. Entonces, queremos desarrollar los muslos, no, los músculos, ¿no es? Los músculos, Músculo. Ajá, sí, los músculo. músculos, queremos desarrollar los músculos, pero tenemos que tener en cuenta las articulaciones, los cartílagos para hacer ejercicios buenos para los músculos, pero con bajo riesgo para las articulaciones. Y este es lo que me encanta la biomecánica. Mira, y André, yo creo que, bueno, normalmente yo también tengo la maestría en biomecánica. Nos reconocen en las universidades como los locos del entrenamiento, como los que tienen que ser minuciosos en cada patrón de movimiento, porque, bueno, aparte de eso, estudiamos ángulos, vectores, diagramas, física. Entonces, cuando yo llegué a la maestría, yo pensé que era solo análisis, pero cuando llegó es matemática, física, entonces uno inmersa todo eso al movimiento. Y la gente
en los gimnasios específicamente, generalizan mucho de que el entrenamiento o la biomecánica es solo al analizar y ya. Y eso va más allá. Es todo lo que nos rodea, desde una barra, desde una mancuerna, desde un disco, y cómo todo puede causar una causa y efecto a través de lo que es la física. André, vamos a hablar el primer mito. El primer mito de esto, de que la sentadilla no sobrepase la punta del pie y todo eso. Entonces, cuéntame qué piensas tú desde tu lado a nivel profesional. Y bueno, vamos a ir discutiendo, vamos hablando sobre ese gran mito de que todo el mundo no sobrepase la punta del pie. Entonces, bueno, cuéntame de eso. Claro. Este creo que es lo mito más común porque en todos mis viajes en Brasil, en las ciudades, pero casi conozco casi todos los estados brasileños y fuera también en mis otros viajes, las personas hablan exactamente eso, ¿no es? En la sentadilla, nosotros podemos pasar o no la rodilla de la punta de los pies. Y la primera cosa que quiero hablar con ustedes es, piensa en los pies, en el tamaño del pie. Entonces, una persona que tiene un pie 44, por ejemplo, no va a tener problemas de rodilla, ¿no es verdad? Para Entonces, nada. si el tamaño si la punta de los pies son la distancia exacta para hacer o no la movimentación de la rodilla, claro, entonces las personas que tienen pies pequeños van a tener problemas, dolores en la rodilla. Entonces, la primera cosa, no piense que los pies o la punta de los pies es es como un punto secreto, no es un punto que Ok. no puede pasar o no pasar, ¿entiendes? Entonces, que los profesionales de la salud, los profesionales de la educación física que están en los gimnasios, por ejemplo, tienen que tener en cuenta es que cuanto más tu rodilla va para frente, mayores son las fuerzas aplicadas en tu rodilla o de tu cliente, de tu alumno. Ok. Entonces, no es la punta de los pies, es cuanto más la rodilla va a frente, más mayores son las fuerzas como cizalla, Ujú. la compresión de la patela en el fémur o de la rótula, no sé cómo llaman, Ok, pero sí, 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 sí. entonces estas fuerzas aumentan. Entonces, prácticamente es eso. No es la punta, ¿no? Como si fuera un punto mágico que allá va a tener riesgo y para atrás no va a tener riesgo. No, va a Claro. tener riesgo para atrás también y va a tener beneficios muchas veces también para frente o para atrás de la punta de los pies. Entonces, piense como hablé ahora. Si va más para frente, mayores son las fuerzas. Si va más para atrás, menores son las fuerzas. ¿Quién es tu cliente? ¿Cómo? ¿No es No, verdad? y ahí entra lo que es el principio de la individualidad, principio del entrenamiento científico, que es dependiendo de la persona que tengamos, porque por ejemplo, es muy diferente la aplicación de una sentadilla a una persona que tenga una hernia lumbar. Entonces, ese movimiento hacia atrás, ese movimiento hacia atrás que no sobrepase la rodilla del punta de pie, va a generar una compresión específicamente en esa zona lumbar. Entonces, para esa persona es mejor que la sobrepase. También hay que como que manejar las cargas de trabajo, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Todo el cuerpo en la sentadilla va a tener compensaciones, ¿no es verdad? Si tu rodilla no va a frente, algo va a tener que ir a frente para Total. compensar tu centro de gravedad. Entonces, normalmente que va a frente es tu tronco, tu columna, ¿no Ujú. es verdad? Entonces, si la rodilla no va, el tronco va a tener que ir. Entonces, si es bueno o no es, no sé, Sí, son los alumnos, es la individualidad biológica.
ha hablado Sí, ahorita. porque sabes que he visto, Andrés, en los gimnasios, de que, oye, no está bien la parte mecánica y esto es lo que nos compete a nosotros, pero también la gente no se sabe planificar y periodizar un entrenamiento porque piensan que todas las cargas van a ser progresivas. Si empezaste con 10 libras, entonces la otra semana empiezas con 15 libras, entonces va a haber un momento de que toda la carga axial que viene de arriba hacia abajo va a compensar en los patrones de movimiento y ponte que la persona tenga rodillas valgas o varas. Entonces también eso va a depender, ¿cierto? De la mecánica de movimiento y esa carga de que le pongan a esa persona. Claro, claro, con certeza. Perfecto. Si estás utilizando más cargas externas, ¿no es verdad? De la barra, de las, Ajá. ¿cómo se llama? De las Las mancuernas, mancuernas, discos. sí, discos, Ajá. los discos. Sí, Ajá. tiene más discos. Entonces, son muchas variables y tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no es verdad? Así como las características individuales, como Total. la rodilla vara Ujú, o valga, ujú. ¿no es? Es como así, como las Así. piernas más Ajá, valga. más así separada. Y sabes que, Andrés, yo, segurito tú también lo has visto, que la gente no sabe utilizar agentes externos, por ejemplo, una minibanda elástica, que normalmente la colocan arriba de la rodilla o debajo de la Ujú, rodilla. Y he ujú, visto mucha locura que ujú. utilizan tres minibandas elásticas. Pero yo creo que hay que buscarle la objetividad y el objetivo, por qué lo voy a incluir en el entrenamiento. Ujú. Es muy común acá en Brasil. Nosotros utilizamos mucho o vemos mucho en los gimnasios las mini bandas utilizadas Ujú, así como en la rodilla o en el tobillo, por ejemplo, total. con un objetivo de trabajar el glúteo medio, por ejemplo, ¿no es? Porque la abducción, el Ok, movimiento para abrir de la cadera, es muy específico para este músculo, ¿no? Es el glúteo medio ok. y es un músculo muy importante para la salud de la cadera y de la rodilla también, Ujú, porque total. si tus rodillas están haciendo el valgo dinámico, no sé si así que Sí, sí, llaman sí, también, sí, es sí, el sí, sí, valgo también. dinámico en la sentadilla, por ejemplo, el glúteo medio es muy responsable por afastar la rodilla. Entonces, si estás utilizando la mini banda, por ejemplo, con una intención específica, si estás sabiendo que estás haciendo, está perfecto, pero muchas veces, como habló, una, dos, tres mini bandas y no sabes necesariamente para qué, Ah, ¿no es verdad? oye, no sé si en Brasil, Andrés, eh, utilizan la palabra aislamiento muscular, como que si el músculo va a trabajar solo. Entonces, a veces la gente, y eso viene de la vieja escuela, no sé, si tú lo has escuchado allá también en Brasil. Aislamiento, creo que es como, eh, Por ejemplo, que la gente dice, voy a trabajar bíceps, porque este ejercicio va a ser para la porción larga del bíceps. O sea, el ejercicio sí, específicamente. sí, Sí, entonces, no, prácticamente imposible. Nuestro no, cuerpo hace el movimiento todo integrado, ¿no es verdad? Es como, sí, claro. claro, como una parte. Acá muchas personas hablan que van a hacer como el miolo, no sé si hablan así, pero miolo Sí, de sí. pectoral, como la parte Ah, más interna de pectoral. Sí, pero ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a contraer solamente este pedazo, este este pedacito. sitio, sí, este Ajá, pedacito del pectoral, si la fibra muscular es larga, viene de acá hasta acá, entonces algunas claro. cosas no comprendemos también. Sí, y no, y también se escucha, mira que ya estamos, esto es una charla amena, esto no es tan protocolar. También se escucha, voy a trabajar, por ejemplo, no sé si se le llama ya la ley extension, que es sentado y extiende las rodillas. Y entonces, Hablemos cadera extensora acá. ajá, cadera extensora. Entonces ellos Sí, colocan los pies así porque específicamente va a trabajar el vasto lateral. Y yo digo, sí, ya va, pero específicamente va eso. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Que esa vieja escuela a veces como, ¿cómo se le puede decir? No
proyecta bien la información a la Sí, actualidad, porque hay muchísimos estudios ya sí, ahorita que todo ese ejercicio específicamente para el vasto lateral no existe, pues. sí, porque el cuádriceps va a hacer la extensión si tus rodillas están así o si están así. El cuádriceps va a agir de una forma continua, ¿no es verdad? De una manera Okay. única, por ejemplo. Entonces, hay muy más riesgo haciendo con las puntas así para acá, do que Ujú. solamente hacer el movimiento más común, por ejemplo. Sí, y yo Entonces, creo, André, y esos mitos o ujú, esa información viene del fisiculturismo. Y no estamos hablando mal del fisiculturismo, pero sí, esa información viene de que si haces este movimiento va a ser para el romboide menor. sí, Imagínate, está complicado. sí, Entonces, como tú dices, las flexiones de tensión de codo. Vamos a este gran mito, siguiente mito. Flexiones de tensión de codo. André, hay mucha gente que dice que si lo trabajo acá es muchísimo mejor para el pectoral mayor, si lo trabajo aquí para el pectoral menor que está oculto. Entonces, cuéntame cómo has manejado esa información allá. ¿Tienes las mismas dudas allá en Brasil con las flexiones de tensión de codo, los ángulos? Cuéntanos de eso. claro, perfecto. Me gusta mucho empezar los estudios de la biomecánica, empezando por la anatomía. Ujú. Por ejemplo, este ejercicio y estos músculos que tú he hablado ahora. Entonces, el pectoral, cuál es la posición del pectoral y cuál es la posición de pectoral menor, por ejemplo. Entonces, pectoral menor estás inserido en la escápula, más específicamente en el proceso coracoide. No sé si así que Ujú. hablen, Sí, sí, coracoide, sí, sí, sí. sí. Entonces, en el proceso coracoide. Entonces, este movimiento de press, Ajá, sí, sí, sí. push up, Push push up up, también. yep. Ajá. Entonces, este movimiento no son específicos para trabajar pectoral menor. Entonces, hay Okay. muchas veces confusión, eh, pensamientos distintos sobre cosas Ok. que no ocurren naturalmente. Entonces, pectoral menor, si estás así, en esta posición, como hablé ahora, va a ser, por ejemplo, la depresión de la escápula. Entonces, pectoral menor es muy responsable por hacer este movimiento, Ujú. por hacer este Total. movimiento, o para inclinar tus escápulas un poquito más para frente, una inclinación anterior, Ok, así, este movimiento ok. también, pectoral menor. Entonces, claro, la extensión, la flexión o extensión de codo, así como tú he hablado ahora, no es porque va a hacer con las manos un poquito más afastadas o un poquito más cerca Ujú. una de otra, que va a trabajar un pectoral o otro, porque específicamente este movimiento para hacer así son las fibras del pectoral mayor que son las responsables por el movimiento. Total. Y, y, y seguramente a la gente se le olvida lo que es la parte de la cintura escapular, Andrés, que son los deltoides, las tres porciones de los deltoides que involucran como parte estabilizadora del movimiento. Entonces la gente a veces dice que solo es para o sea, para pectorales, pero la parte posterior, que son romboide mayor, menor, infraespinoso, supraespinoso, creo que influyen bastante como sinergistas también para estabilizar el movimiento y que tenga un movimiento efectivo, porque normalmente la gente quiere ir, Andrés, a un burpee, ustedes también lo conocen allá, el burpee, Sí, claro. ajá, el burpee, pero no saben hacer flexiones de extensión de codo o el push-up. Entonces, ¿cómo podemos ir ese proceso de menos a más para que el entrenamiento sea efectivo? Ahí está el detalle. Sí, sí. Movimientos muy complejos como Ujú. el burpee Ajá, eh, ajá. o otros movimientos de los levantamientos de peso olímpico, los movimientos del CrossFit. Muchas veces Ok. quieren hacer el movimiento, pero el movimiento complejo como el snatch
Ajá, sí, claro. o de clean and El jerk. del clean, ajá. Entonces son movimientos más complejos, pero como habló, las personas no saben hacer primero una sentadilla bien hecha, Ajá. ¿cómo El habla push-up, entonces? Flexión, el sí, push, pero flexión, eh, extensión de codo, habla así. ajá, eso, Ah, flexión, sí. extensión de codo. Acá hablemos flexión de brazo, como si ve. Ah, ok, 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 Sí, ok. pero entonces la extensión o flexión de codo, entonces, cuál es tu calidad en hacer este movimiento con toda la cintura escapular y también la estabilización del core, ¿no? Ok, del medio, del centro abdominal? totalmente. Entonces, para hacer estos movimientos así también con un plank, ¿cómo Ajá. hablo? Este El movimiento con banco. el, Con las banco. manos en el banco solamente. Ajá, sí, 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 sí. Así, entonces como un banco, entonces, ¿cómo estás tu core para sustentar estos movimientos? Entonces, es necesario pensar un poquito antes de simplemente hacer movimientos complejos y por eso muchas veces miramos algunas lesiones en estas actividades. Sí, y yo no creo, estoy totalmente seguro, André, de que una de las cosas más importantes que debería hacer un entrenador antes de aplicar el entrenamiento eh, es la evaluación postural o la valoración de la postura, cómo está esa persona. Porque hay personas, hay chicas que tienen el hombro inclinado de esta forma, es porque tienen la cartera durante todo el día. Y entonces van a hacer el mismo patrón de movimiento de esta forma. Entonces yo Ujú. creo que hay gente con retroversión hacia anterior del hombro o son jorobadas. Entonces toda esa postura que tienen en la vida cotidiana lo llevan al entrenamiento. Entonces ahí está el detalle de cómo poder aplicar el entrenamiento con este tipo de personas que hasta los fisioterapeutas también nos pueden ayudar muchísimo con esa valoración de la postura. Perfecto. Hablo siempre que los mejores profesionales son aquellos que miran mucho allá de los ejercicios. ¿No es Total. una hora de ejercicio 2, 3, 4 veces por semana? No es nada si, por ejemplo, trabajas en una postura así en la computadora, Uh con -huh. la cervical, con los hombros, con el codo, todo eso. Wow. Los mejores profesionales son aquellos que saben que van a tener que orientar, a prescribir Uh -huh. eh, posturas corporales Posturas, ok. en las otras 7, 8, 10, 20 horas del día, que no solamente una hora de ejercicio. Una hora de ejercicio no va a ser mágica para nadie. No, para nada, para nada. Y no, y eso es reeducar nosotros, o sea, reeducar a la persona de que si es así o revisa el celular así, entonces hay que reeducarla que lo pueda manejar de esta manera, Ujú, los ejercicios, hasta esperando el autobús, hay ujú, compensaciones posturales de la cadera. ujú, Entonces, eso poco a poco. ujú. André, cuéntame del peso muerto. ¿Cuáles son las dudas más amplias que has escuchado en tu curso de los pesos muertos? Normalmente aquí en Venezuela, y yo creo que en todo el mundo, los pesos muertos, las personas miran hacia el espejo, o sea, hacen el movimiento y hacen el movimiento para Ujú, mirarse a ellos, ¿no? ujú, Entonces, es como que si hicieras una plancha y estuvieras mirando hacia arriba. ujú, Entonces, ¿cuáles son estas dudas que generan en tu curso de biomecánica, específicamente con el peso muerto? ujú. Esta es una duda muy común. Si la posición de la cervical o de la cabeza, para mí, como pienso mucho en la salud del cuerpo, para mí es más saludable acompañar realmente la cabeza como una parte de tu tronco. No es, sí, Uh alineado, va -huh. a ser el movimiento más alineado. Cuando estamos hablando de performance, de los deportes, muchas veces hay algunos detalles que no son tan saludables Okay. y que van a dar un poquito más de performance. Este es la cabeza sí, hay algunos artigos
que miraron que la cabeza así en esta posición, en el peso muerto, va a de ayudar como 0 punto alguno percentual en tu Ok, realización. Entonces, si es un deportista, sí, claro, muy bien, pero si no es, que es el caso de la mayoría de la población, puede hacer con la cabeza acompañando tu cuerpo como un todo. ok. Entonces, otra duda es si la barra va a tener que quedar muy cerca de tu cuerpo o si puedes hacer con la barra un poquito Ok, más más lejos. lejos. Sí, sí. Eh, Normalmente esa es una de las dudas que tiene la gente, que sí tiene que estar pegada a la tibia, muy cerquita a la tibia. sí, sí, Entonces, ajá, ¿y qué comentas tú ahí en ese caso? sí. Una vez más, si tú es un deportista, claro, cuanto más cerca, menores son las fuerzas. Entonces va a conseguir levantar, subir Sí, un levantar, peso, subir, ajá, subir un peso mayor. ok, Pero si no es un deportista, tú puedes llevar la barra un poquito más para frente, no hay problema, porque tu cuerpo va a responder de esta manera. ok, Pero profesor, escucho mucho, pero profesor, no va a quedar más difícil para la lumbar, por ejemplo, para la columna ok. lumbar. Sí, va a quedar más difícil, así como si tú colocas me olvidé Más nuevamente, peso, más peso, discos, más discos, ajá, discos. ajá, Si colocas más disco, va a también quedar más difícil para la lumbar. total. Entonces, es solamente acá el torque. Entonces, Mm, si por ejemplo, entrena tu cliente, tu alumno, en la casa de él o en un espacio con pocos discos y tu ok, alumno es muy fuerte, tú puedes llevar la barra un poquito para frente porque va a tener más fuerzas, porque el torque va a ok, se quedar mayor, entonces estás, está bueno. ok. Solamente va a tener como dice, Una un torque mayor. variante, Sí, una ok, variante que puedes ok. cambiar. Ok, bueno, André, vamos con otro mito, porque el programa es muy corto para que la gente se quede ahí pegadita con nosotros. Cuéntame sobre específicamente la parte del ejercicio tras nuca, ¿sabes? Sí, De las jalones. Yo en mis cursos de biomecánica trato de evitarlo y hago como una paralela que venga de aquí a la cabeza, ¿cierto? Porque ujú, ponte que normalmente la cabeza glenumeral lo que hace es adelantar un poco ese movimiento y dependiendo de ujú, la carga también. ujú. Entonces, ¿cómo tú manejas eso también a nivel de los ejercicios tras nuca, que es bastante polémico? Sí, para mí tampoco no me gusta el movimiento tras nuca, entonces tengo algunos motivos que muestro para las personas traer la barra enfrente de Ajá, tu cabeza. Primero de ellos es que tu brazo no va a quedar así alineado con el tronco, con el pecho. Me ok, gusta cuando tu brazo estás un poquito más a frente y llamo esto de plano de la escápula. Tu ok, escápula se queda en una mejor posición, la congruencia, hablan ujú. así. La Sí, sí, congruencia sí, articular es mejor también en esta posición con tus brazos un poquito adelante. Hay también un de los motivos. El segundo motivo también puedo hablar que cuando tras la barra acá, por tras ok, de la nuca, de la cabeza, va a hacer este ajá, movimiento para frente. Si no me gusta mucho quedar haciendo este movimiento a frente, si ya sí, tenemos tanto tiempo con el celular, con la computadora, así en o esta con la posición. oficina, Entonces, ajá, sí, es solamente, entonces, para mí es mejor la cabeza también alineada. Y por último, no es por último, más dos. Es un poquito peligroso si el cabo se rompe, es un poquito peligroso, la barra bater acá. sí, Entonces, si está aquí, simplemente ella pasa, pero acá claro, no. Acá puede chocar, no va a ser tan bueno.
Ah, bueno. Y no. Y también los músculos, por ejemplo, como el levantador de la escápula, el levantador Ok, de la escápula, si tú haces este movimiento a frente, como él está inserido en la cervical, va a hacer un poquito, va a hacer un estiramiento, va a hacer una contracción de este ok. músculo y tu escápula va a quedar arriba. Pero acá, abajo, quiero que las escápulas estén abajo también. No quiero Claro. que hacer este movimiento aquí, quiero hacer este movimiento aquí, Ah, ¿verdad? total, total, Sí, total. No, entonces, para y mí, mira que eh, le estamos dando un trabajo extra a esas escápulas, porque normalmente cuando viene el movimiento hacia atrás, esas escápulas lo que hacen es como tratar de estabilizar el movimiento y saber también la carga de trabajo. Hay muchísima gente que hacen este movimiento hacia atrás, Andrés, y hacen de estando acá, vienen hacia acá y después vienen hacia acá. Entonces imagínate. sí, Entonces, y también la parte de la columna, Andrés, o sea, la parte torácica hace, y si la persona tiene escoliosis, entonces eso también hay que ver, ¿no? también, también. Es como nosotros estábamos hablando. Es un todo, no es Ujú. solamente una cosa u otra. Los mejores profesionales miran el todo, el fuera de la academia y el cuerpo como un todo, una visión algo holística, no sé si hablan de holística, Sí, una sí, sí, visión sí, claro, claro. una visión General. general, ¿no es verdad? Cuando, por ejemplo, si tu cliente, mira esto que voy a hablar para todos, si Ajá. tu cliente tiene un dolor en la rodilla, tú vas a mirar el pie y la cadera antes de mirar la rodilla, La rodilla. porque la rodilla es solamente se queda en el medio del camino. El Total. problema se queda allá, pero, Mm. o mejor, el dolor se encuentra allá, pero los problemas principales están acima o abajo, No, casi y siempre. también, sí, y ves muchísimo que las personas que hacen entrenamiento HIIT de alta intensidad, CrossFit, a veces hacen el movimiento como malo, pero es porque el movimiento inicia o el problema principal es que es pie plano. Entonces, si lleva a pie plano, lleva rotación interna de la cadera, esa rodilla va hacia valga, su cadera ponte que tenga anteroversión de la cadera, entonces todo el movimiento en general va a ser Ujú, un desastre. Pues. ujú. Entonces, así más o menos así. Mira, Andrés, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Para la próxima voy a practicar este portugués porque me sé muy poquitas palabras. Buen día, boa tarde y el de buenas noches te la debo. Y buena noche. Buenas noches. Ok, bueno, Sí. Andrés, unas palabras de despedirte para que te despidas de todos aquí los que te están viendo por acá en este gran programa. Bueno, quiero agradecer una vez más. Eh, Disculpe mi español también, que no estás tan bueno, pero voy a No, practicar un está poquito perfecto. más. Siempre que No, voy está en perfecto. otros países, practico algunas semanas antes para llegar y hacer. Sí, claro, para mí es muy importante. Claro. Entonces, como hablé, quiero estar también, como en otros países acá de nuestra linda América del Sur. Entonces, muchas gracias, Wilfredo, al Power también, a todos que nos escuchan. Y como hablé, si quieren me seguir en el Instagram, hablo en Claro. portugués en mi Instagram, pero pueden comprender un poquito. Claro. Es Andrea Albuquerque. Si habla Sí, Andrea Albuquerque ya va a me encontrar, o biomecánica también en ok. el Y no, ahí Instagram. vamos a colocar tus redes sociales para que ellos también te empiecen a seguir y también puedan ver la programación que da Andrea a nivel online, que es A1 y tiene unos modelos anatómicos que son brutales. Después vemos cómo me los traigo para Venezuela, porque me gustaría, Claro, son claro muy, que muy buenos. sí. Bueno, Andrés, un fuerte abrazo, se me cuida y muchísimas gracias, Andrés. Chaito. Chao, muchas gracias.